Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del tema de la regulación de la presión arterial a corto plazo y vamos a analizar unas estructuras que están implicadas en este sistema que se llaman los vasoreceptores, que juegan un papel muy importante. Entonces, lo primero que te vamos a comentar, y que ya te he platicado, es que te acordarás que la presión arterial depende de dos variables, del flujo sanguíneo y de las resistencias periféricas. Cuando yo hablo de flujo sanguíneo me refiero a la cantidad de sangre que hay en las arterias, pero hablamos de flujo en lugar de volumen porque la sangre se está moviendo constantemente. A pesar de que la sangre se mueve de forma permanente en el sistema, el volumen de sangre que está en las arterias permanece variable. ¿Sí me explicó? O sea, siempre hay un volumen de sangre, aunque esté en movimiento constante en las arterias, y ese volumen de sangre es lo que te está dando la presión arterial. Entonces, si tú disminuyes el volumen de sangre en las arterias, bajas la presión; si lo aumentas, incrementas la presión, lo cual es obvio. El otro concepto de las resistencias periféricas se refiere al efecto del tono contractil de las arteriolas en la presión arterial. ¿A qué me refiero con esto? Las arteriolas impiden, fíjate bien, que pase libremente la sangre de las arterias hacia los capilares. Ofrecen una gran resistencia. Esa resistencia que ofrecen las arteriolas es lo que permite que permanentemente tengas constante un flujo de sangre en las arterias y tengas una elevada presión arterial. Si tú relajaras todas las arteriolas, si hubiera una vasodilatación, como ocurre en un choque anafiláctico, etcétera, etcétera, tú observarías que al ocurrir la vasodilatación bajaría de manera considerable la presión por la pérdida de las resistencias periféricas. ¿Sí me explico? O sea, pasaría tanta sangre o se llenaría tanto de sangre en el lecho capilar que disminuiría mucho el volumen de sangre en las arterias, y esto es lo que te bajaría la presión arterial, si estás de acuerdo en eso. Ahora, fíjate bien, cuando la persona está dormida, su flujo de sangre, haz de cuenta que esto que estoy pintando sería la velocidad del flujo de sangre, el flujo de sangre en el sistema. La sangre, el flujo lleva gran velocidad, se mueve muy padre, muy bien la sangre en el sistema cuando estás acostado, porque no hay efecto de la fuerza de gravedad en ninguna parte del sistema cardiovascular, porque todo tiene el mismo valor. La tranza importante es cuando te levantas, compadre, y cuando te levantas, inmediatamente disminuye el flujo de sangre en tu sistema, en todo el sistema cardiovascular, obviamente también en el arterial, y entonces a la sangre, al flujo de sangre, le cuesta más trabajo llegar a la azotea, a la cabeza, por el efecto de la fuerza de gravedad. ¿Sí me explicó? Entonces, esto implica, y al revés, ¿no? Es más fácil que la sangre llegue, aumente el flujo hacia los pies, pero no hacia la cabeza. La bronca es que de forma global te disminuye el flujo de sangre y cae momentáneamente la presión arterial. Todos en nuestra vida hemos sentido este fenómeno cuando un día nos hemos parado súbitamente de la cama, estando bien dormiditos, y de repente nos sentimos mareados, nos recostamos en la cama y como que empieza a ir esa sensación de mareo desagradable. Eso es una cuestión, a eso se le llama hipotensión ortostática. Y eso sucede cuando este sistema no ajusta bien. Fíjate bien, lo que hace el sistema ahora es aumentar el tono contractil de las arteriolas, aumenta el tono contractil de las arteriolas, ¿sí me siguen? Y obviamente te eleva la presión arterial, y el individuo pues ya está padre, tiene un flujo de nuevo normal porque incrementó la presión del sistema. Una presión normal porque incrementó las resistencias periféricas. Eso permite que todavía aumente el volumen de sangre en las arterias y se eleve la presión. ¿Sí te queda claro? Ahora, fíjate bien, ¿cómo tú te acuerdas de tus cursos de neuroanatomía y te acuerdas del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático? Aquí te vamos a platicar de una de las partes del sistema nervioso simpático que juega un papel muy importante en la regulación de este sistema, en el aumento de las resistencias periféricas. Y tú te acordarás que las neuronas, para esto los sistemas nerviosos autónomos están formadas, ya sea el simpático o el parasimpático, por una neurona que tiene su soma dentro del sistema nervioso central, que le decimos preganglionar. Esa neurona envía su axón hacia afuera, hace sinapsis en un ganglio sináptico con una neurona, la que llamamos postganglionar,
Y esta neurona postganglionar, en el caso del sistema nervioso simpático, que tiene que ver con la regulación a corto plazo de la presión arterial, descarga noradrenalina sobre las arteriolas. El efecto de la noradrenalina sobre las arteriolas es la contracción, porque tú te acuerdas que las arteriolas expresan receptores alfa-1, receptores metabotrópicos alfa-1 ligados a una GQ, y que cuando activas una GQ se incrementan los niveles de calcio y viene la contracción. Es decir, que este aumento de las periféricas es porque aumenta la descarga de noradrenalina cuando estás tú en una posición de pie, comparado con la descarga de noradrenalina cuando tú estás acostado. ¿Sí? Me explico, y eso es lo que te aumenta las periféricas y te mantiene padre la presión. Eso es lo normal. Y entonces, fíjate bien, cuando estudiamos cosas de estas, nunca le prestamos atención, pero está la neurona preganglionar, la neurona postganglionar. La tranza es que en tus libros nunca te dicen quién es la que controla a la neurona, bueno, tus libros de anatomía, quién es la que controla a la neurona preganglionar. Y hoy te vamos a enseñar cómo se controla la actividad eléctrica de la neurona preganglionar, porque si tú la activas vas a activar y vas a aumentar más la descarga de noradrenalina. Si está poco activada, se descarga poco noradrenalina. Entonces, ¿quién es el dueño de esta neurona? ¿Quién le dice lo que tiene que hacer? Y entonces, fíjate la siguiente sopa. Vamos a borrar esto. Esto ya no nos sirve. Primero, el punto importante sería lo siguiente. Fíjate bien. Resulta que este sistema, el aumento de las descargas de noradrenalina, para elevar la presión, ya sea que descargue mucha o poca y disminuya las respuestas periféricas, lo que tú quieras, depende de la actividad eléctrica de neuronas aferentes, a las que llamamos neuronas presorreceptoras. Estas neuronas presorreceptoras son las encargadas de sensar la presión arterial. Fíjate bien. Y tienes dos grandes familias de neuronas presorreceptoras. Tienes neuronas presorreceptoras cuyos axones están enrolladas, como si fuera una enredadera, entre la denticia y la capa muscular de lo que es el arco aórtico. Ahí están las neuronas presorreceptoras. Y del otro lado tienes neuronas presorreceptoras ubicadas en la bifurcación de la carótida primitiva. ¿Te acuerdas que da la carótida externa y la carótida interna? Entonces, donde está el inicio de la carótida interna, ahí está enrollada la otra familia de esas neuronas que vamos a llamar presorreceptoras. Todas neuronas, todos los axones, todos cientos de miles de axones que existen, se agrupan en un nervio. En este caso sería una rama del nervio glosofaringeo, en el caso de la información proveniente de la carótida, el seno carotidio, y también viajan las neuronas que están en la parte de la aorta, viajan a través del vago, una rama del vago, y llegan hacia un núcleo, el tallo cerebral, que es el núcleo o tracto de la solitario. El tracto de la solitario es, te dicen los libros de neuroanatomía y esto, ¿no? Que tiene forma de salchicha. Pues sí, vamos a decir que sí tiene forma de salchicha, pero el núcleo del tracto solitario, como es muy grande, tiene mucha longitud, tiene diferentes grupos de neuronas dentro de ese núcleo que hacen diferentes cosas y sensan diferentes cosas. Es como un condominio de esos de Tlatelolco gigantes, donde viven familias de todos tipos, colores, sabores en cada piso, o sea, muy heterogéneas. Así es el tracto de la solitario. Bueno, hay una porción del tracto de la solitario que recoge esta información. ¿Sí me explico? Pero antes de que sigamos hablando de qué es lo que ocurre a nivel del tallo, deja que te muestre algunas cosas muy interesantes. Y entonces, fíjate bien, imagínate que esta es la neurona. Esto que estoy pintando es una neurona, ya sea del décimo par o del glosofaringeo, de una neurona presorreceptora de un individuo que está acostado, de este individuo que está acostado. A esa neurona le metemos un electrodo, fíjate bien, para ver qué onda con la actividad eléctrica de esa neurona. Y entonces resulta que la neurona está disparando potenciales de acción. Cada rayita esta es una señal eléctrica que se llama potencial de acción. Pero lo interesante es que si tú pusieras o dijeras que esta barra que puse equivale a un segundo,
dirías que esa neurona dispara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potenciales por segundo, es decir, tiene una frecuencia de 8 Hz. ¿Sí me explicó? Y dices, ah, qué padre. Ahora imagínate, esa misma neurona que estás detectando es la de este sujeto, que ahora le dices, a ver, párate. Y entonces el sujeto se para, pero yo te dije que en el momento que se paran, fíjate bien, lo primero que pasa es una súbita caída de la presión arterial, porque el flujo sanguíneo disminuye y las resistencias periféricas no han ajustado. ¿Sí? Para que la presión aumente, luego las resistencias periféricas incrementan su actividad, aumentan la contracción arteriolar y esto te eleva la presión. ¿Sí? ¿Te queda claro? Pero antes de que estén codificando así, si ahora mapearas esa actividad eléctrica, si ahora la mapearas aquí, y vamos a poner esto como un segundo, observarías que ahora dispara menos señales eléctricas y ahora en un segundo dispara a una frecuencia de 3 Hz, es decir que la frecuencia de disparo de estas neuronas es de un valor muy diferente a la que tenía cuando la presión estaba normal. ¿Sí me explico? Ahora, en el momento, esto es sumamente interesante porque lo que estás observando es que las neuronas aferentes presorreceptoras están llevando información hacia el tallo cerebral, y esa información son diferentes patrones de actividad eléctrica. Y eso es lo que está leyendo el sistema. Pero bueno, vamos a platicar de estas cosas, ¿no? Ahora, fíjate bien. Resulta, vamos a borrar esto. Te iba a enseñar una cosa acá, pero vamos a borrar. Lo que hace el sistema es algo muy interesante. Vamos a pintar esto, y esto pretende ser el tallo cerebral. Aquí estaría el cerebro, ¿sí? Para que te acuerdes. Bueno, entonces el tallo cerebral, este sería el cerebro. El tallo cerebral está compuesto de 3 estructuras, una mesencéfalo, otra puente y otro bulbo. Y es en el bulbo, en el sitio donde está el tracto de la solitario. Pero en el bulbo, fíjate bien, junto con el tracto de la solitario hay muchos núcleos, incluyendo la parte de la solitario, ligadas a la actividad, a la descarga eléctrica de las neuronas simpáticas en esa región. Y a esa región le vamos a llamar área vasomotora. Esta es la famosa área vasomotora, ¿cómo ves? ¿No? Y esa área vasomotora está compuesta por muchos núcleos. Vamos a desglosar entonces cómo está la área vasomotora. Y fíjate bien, vamos a platicarte esto de acá. Volvemos a poner aquí un bulbo, lo voy a hacer más grande. Y esto sería el tracto de la solitario. El tracto de las solitario, el tracto de la solitario. Este núcleo. Esta es la región. Entonces las neuronas aferentes llegan, fíjate bien, a esta región, tanto las del glosofaringio como las del vago, llegan a esa región del tracto de la solitario. Y fíjate qué cosa interesante. Esta actividad eléctrica de estas neuronas, de los presorreceptores, había sido descrita prácticamente desde 1920, 1910. Ya el hombre tenía indicios de cómo, de estas neuronas presorreceptoras. Y entonces los primeros investigadores, o los primeros trabajos que hicieron, fueron muy curiosos, muy demostrativos, porque ellos observaron que si aumentaba la presión arterial, aumentaba la actividad eléctrica de las neuronas presorreceptoras, y de rebote venía una disminución considerable de la presión arterial. ¿Sí? O sea, que todos los incrementos de presión arterial incrementaban la actividad eléctrica de las neuronas presorreceptoras. Y como consecuencia de rebote, acuérdate siempre, disminuía la presión arterial y la presión arterial quedaba disminuida, baja. En el otro lado de la moneda, si la presión arterial disminuía, este sistema aumentaba la presión arterial. Y aumentaba la presión arterial regulando la descarga de noradrenalina sobre las arteriolas. Bueno, esto estaba ya muy estudiado, ¿no? Y de hecho le pusieron nervios depresores a estos, sobre todo a la rama del vago le pusieron nervio depresor, porque ellos observaban que al aumentar la presión arterial aumentaba la actividad eléctrica y venía una hipotensión de rebote, ¿sí? Y por eso le decían nervio depresor.
lo activamos y deprime la presión arterial. Ajá. Bueno, estos nervios son muy curiosos porque, fíjate lo que te voy a platicar. Vamos a pintarte esto. Imagínate que esto es la terminal axónica, una terminal libre de las que están en la adventicia. Ajá. Y esta terminal libre expresa unos canales iónicos, unos canales que le dan chance de pasar a iones de un lado a otro de la membrana. Esto sería el líquido extracelular, esto sería el líquido intracelular del axón. Y entonces, lo interesante es que estos canales que tiene ahí son canales sensibles a la deformación mecánica, Entonces, imagínate que cortamos un pedazo de membrana tridimensional como si fuera un sándwich. Este es un pedazo de membrana. ¿Ah? Entonces aquí está nuestro pedazo de membrana. Y esto que te estoy pintando acá sería un canal iónico. ¿Ah? Un canal iónico sensible a la deformación mecánica. Y este es el ion, vamos a suponer que es sodio, que tiene que pasar por este canal. Pero el canal no pasa porque, el sodio no pasa porque no cabe por el canal. Estos canales, en el momento que aumenta la presión arterial, se distienden las arterias. Las arterias son vasos elásticos. Si tú aumentas la presión arterial, se eleva la presión arterial, obvio, pero se abomban los vasos, se distienden. ¿Sí? Bueno, ese abombamiento, imagínate que ahora aumentas la presión arterial del sistema, ¿sí me explicó? Y entonces haces una deformación mecánica de ese canal. Imagínate ahora, te lo pongo en este dibujo nada más para representarte esto. Pero ahora la deformación mecánica permite que se active el canal y entre iones con carga positiva que despolarizan a la membrana. Antes de que tú activaras ese canal, el voltaje de membrana de estas neuronas aferentes estaba en menos 70 milivolts. Pero lo interesante es que te acuerdas que para que se genere una señal eléctrica o potencial de acción, tú tienes que llegar al voltaje umbral para que se activen canales de sodio o voltaje dependientes y se genere una señal eléctrica que llegue desde esta región hasta esta. Si no, no llega, ¿no? Se entran en generar los potenciales de acción. Para generar los potenciales de acción, entonces, cuando tú deformas mecánicamente esa estructura, despolarizas a la neurona y entonces la entrada de sodio, fíjate bien, es tan duradera. Esto que estoy pintando sería la despolarización ocasionada porque está entrando sodio. Pero cuando el sodio llega a este valor de voltaje que llamamos umbral, se activan los canales voltaje dependientes de sodio y potasio y se genera un potencial de acción. Y si esto dura más tiempo despolarizado, porque sigue entrando sodio, se genera otro potencial de acción. ¿Sí me explico? Quiere decir que la deformación mecánica de esos canales que están en las terminales son los responsables de producir el incremento de frecuencia de estas neuronas. Y entonces eso ocurre cuando se distiende ¿cómo se llama? La arteria. Se hicieron experimentos sumamente curiosos, fíjate bien. Entonces ellos hicieron un experimento donde ponían en un perrito, ponían al perrito, le disecaban su carótida y a la carótida interna o al arco carotidio le ponían un molde como un yeso alrededor de ella, o sea, un molde rígido, y eso impedía que se distendiera. Entonces ellos metían solución, aumentaban la presión, pero como la arteria aorta ni la carótida se podían distender, ¿qué crees? No había cambios en la presión arterial, o mejor dicho, no había actividad eléctrica en estas neuronas porque no había deformación mecánica. Entonces, lo que sensan estos receptores no es en sí la presión arterial, sino la deformación que produce en el endotelio, en el vaso arterial, el aumento de la presión. Fíjate qué cosa más interesante. Bueno, ya no te platicamos de esta bueno, sí te va quedando claro esta onda, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona el rock and roll del centro vasomotor. Y entonces el centro vasomotor te lo vamos a desglosar con más monitos. Esto sería el tracto del vaso solitario, Y ese tracto del vaso solitario inerva a otras estructuras, de ahí van a salir axones a otras estructuras, pero fíjate bien, nos quedamos aquí en la descarga simpática y habíamos dicho o habíamos planteado que quién inervaba a esa neurona. Resulta
Vamos a pintarte aquí un bulbo. Y dentro del bulbo hay un núcleo muy importante. Hay un núcleo que es el maestro nuestro. Pero ese núcleo le ponemos el nombre de área vulvar, porque no está muy diferenciado. Ajá. Área vulvar, ventrolateral, fíjate bien, rostral. Y entonces, este núcleo, el ventrolateral rostral, es el encargado de activar a las neuronas preganglionares simpáticas que descargan noradrenalina acá. Lo interesante del núcleo ventrolateral rostral es que resulta que sus neuronas, imagínate que meto un electrodo aquí para ver la actividad eléctrica de una neurona de estas del área vulvar ventrolateral rostral, y estas neuronas, si tú las aíslas, generan potenciales de acción, es decir, no necesitan activación sináptica para generar potenciales de acción. Estas neuronas tienen canales iónicos que les permiten actividad espontánea. Son neuronas marcapasos, siempre están disparando, trac. ¿Cómo ves? ¿Ah? Permíteme, creo que ya se apagó la cámara. ¿O cómo vamos? No, todavía tengo 5 o 6 minutos. Entonces estas neuronas tienen actividad espontánea y están descargando. ¿Qué implica esto? Que este sistema siempre va a estar liberando tónicamente noradrenalina de default. ¿Sí me explico? Siempre hay una liberación tónica de noradrenalina en el sistema. Ahora, resulta que las neuronas presoreceptoras llegan al núcleo del tracto de la solitario, liberan el neurotransmisor glutamato, activan receptores en ampacainato, despolarizan a la neurona, la activan, y esta neurona, la neurona del tracto de la solitario, le pega al núcleo gemelo de este núcleo, que es el área, fíjate bien, el área vulvar ventrolateral caudal, esta área, que ya la había puesto aquí, nada más que no la analizamos. Y entonces estas serían las neuronas de esta región. Estas neuronas, fíjate bien, las neuronas del haz ventrolateral caudal son activadas por el tracto de la solitario cuando son activadas estas neuronas, porque se incrementó la presión arterial. Bueno, la activación de las neuronas del área vulvar ventrolateral caudal genera o produce que estas liberen el neurotransmisor inhibitorio GABA. ¿Sí me explicó? El neurotransmisor inhibitorio GABA, fíjate bien, el neurotransmisor inhibitorio GABA, y estas neuronas se apaguen. ¿Sí me explico? Entonces se apaga el sistema y dejas de liberar noradrenalina. ¿Sí te queda clara la idea? Ajá. Entonces, fíjate bien, cuando tú incrementas la presión, se activa todo este sistema, y entonces lo que hace el sistema es disminuir la descarga tónica de noradrenalina sobre el sistema. ¿Sí? Ahora, cuando el ejemplo en el que estábamos analizando inicialmente, cuando el individuo está acostado y se para momentáneamente, fíjate bien, se para momentáneamente, baja la presión arterial. Y estas neuronas presoreceptoras vemos que disminuyen mucho su actividad eléctrica. Si disminuye mucho su actividad eléctrica, no activan al núcleo, al tracto de la solitario, y no activa la neurona inhibitoria y no hay descarga de GABA. ¿Sí me explicó? Y esto eleva la frecuencia. Es decir, que el GABA, que liberan las neuronas del área vulvar ventrocaudal sobre el área vulvar ventrorostral, son las que están regulando la liberación de noradrenalina a final de cuentas, porque estas tienen actividad espontánea. ¿Sí? Entonces, si no hay inhibición, aumenta más su actividad, que es lo que sucede cuando te pones de pie. Dejan de ser inhibidas, ¿sí? Y aumentan la descarga de noradrenalina, y esto te eleva las resistencias periféricas. ¿Qué opinas? Es un sistema muy interesante. Pero fíjate ahora la siguiente cuestión, y yo creo que este es el tema de más peso. Son estos receptores, o este sistema a corto plazo, que vimos que es lo que te permite mantener una presión constante, estés parado, acostado de cabeza. Ajá. Bueno, este mecanismo tiene que ver con la génesis de la hipertensión, y esto creo que es lo más interesante de este mensaje que te quiero comunicar. Nada más que voy a cambiarlo ahorita la cosa esta, porque ya se van a cumplir como media hora y nos vamos a quedar sin pila. Permíteme, y ahorita seguimos.
Ok, entonces estaba platicando si este sistema de presoreceptores, esto que te he mostrado, tendría que ver con la génesis de la presión arterial. Porque tú sabes que el 95% de los hipertensos en todo el planeta son catalogados como esenciales o idiopáticos porque se desconoce su causa. Lo único que queda claro es que la presión arterial en estos individuos sube, no porque el flujo sanguíneo se haya modificado, sino porque aumenta el tono contractil de las arteriolas. Es decir, algo hace que las arteriolas incrementen su tono. Entonces, como estamos viendo el efecto de la noradrenalina, cualquier persona medianamente inteligente, lo primero que pensaría, o lo primero que le viene a la cabeza, es que a lo mejor el tono simpático está incrementado en estas personas y eso hace que tengan una contracción mucho mayor o de más intensidad que en el individuo que no tiene una descarga simpática. Y entonces los investigadores en los 40, 50, 30 se pusieron a analizar cómo estaban los niveles de catecolaminas en plasma. Y observaban que la descarga que no existía en los hipertensos, grandes variaciones con sus concentraciones de catecolaminas comparado con los normotensos. O sea que decían, por ahí no va el detalle. Pero tal vez te voy a enseñar unas cosas muy interesantes que a lo mejor le dan validez a la hipótesis de que es el aumento de la descarga de noradrenalina el factor determinante. Porque te voy a platicar, hay investigadores o hay trabajos hechos por clínicos de buen nivel que te dicen que el aumento de la descarga simpática no puede ser valorado con las concentraciones de catecolaminas, porque la mayor parte de las catecolaminas que se liberan actúan de manera local. ¿Sí me explico? O sea, las terminales, estas que estamos analizando, se descarga la noradrenalina y es recapturada. ¿Sí? O sea, esta no se va al plasma. Entonces, ese era el argumento de los investigadores, de que los niveles de catecolaminas no iban a estar incrementados porque el efecto era microlocal. Y entonces hay muchos estudios de electrofisiología, de voltametría, de técnicas así medio curiosas, en donde analizan en biopsias de personas que tienen hipertensión y personas normales y ven la actividad de la descarga del simpático y hacen sistemas como este de las arteriolas o en el efecto del metabolismo de ácidos grasos, etcétera, etcétera, y observan que todas las biopsias de pacientes hipertensos tienen un aumento de la descarga catecolaminérgica local. Y tú dices, bueno, pues eso ya debe ser interesante. Pero fíjate bien, esto es muy interesante. Esto que estoy pintando sería el área vulvar ventrolateral rostral, que es la que activa a las neuronas de la columna intermedio lateral, que va de C8 a L3, en donde están los somas de todas las neuronas preganglionares. Y esto que estamos pintando aquí sería el área vulvar ventrolateral caudal, que sería la que inhibe a estas neuronas, que puede causar inhibición de estas neuronas. Y esto sería el núcleo del tracto nervioso solitario, que activa estas neuronas para que inhiban estas y se finiquite la descarga de noradrenalina. Entonces hay unos estudios padrísimos, increíbles, de ciencia ficción. Y entonces, aunque tú no lo creas, hay gente que ha metido electrodos para analizar la actividad eléctrica de las neuronas de la región intermedio lateral. Pero estos electrodos que usan tienen unas características muy interesantes porque haz de cuenta que entre más afilados sea un electrodo de estos que se usan para registro, más la señal es más padre. Entonces en las neuronas necesitas electrodos muy finos para que piquen dentro de ella. ¿Se me explicó? O sea, necesitas que sea muy delgadita la punta. Pero si tú agarras y rompes a ese electrodo, lo achatas, ahora queda un boquete así y captas mucho más actividad eléctrica de otras neuronas, pero ya no captas la actividad eléctrica de una sola neurona. Entonces a eso le llamamos potenciales de campo. Y hay unos artículos hechos en los 80s, maravillosos, en donde detectan potenciales de campo, es decir, actividad de muchas neuronas al mismo tiempo de la región intermedio lateral.
Y estos observan que ocurre un patrón de ondas, un patrón de ondas, un patrón de ondas. Esto que estoy pintando son ondas. Pero esas ondas engloban a la actividad eléctrica de esas neuronas. O sea, quiere decir que aquí disparan las neuronas, aquí se apagan, aquí disparan. Pero todas las neuronas disparan sincrónicamente. O sea, no hay unas que estén disparando ahorita, otras después. Todas prácticamente están sincronizadas y todas las neuronas del área ventral, del área intermedio lateral, del médulo espinal, todas disparan sincrónicamente. Y la frecuencia a la que descargan es una frecuencia más o menos de 2 a 6 Hz. Es decir, que en un segundo hay 6 ondas de estas, de 2 a 6 ondas de estas, ¿no? Aquí haría 4. O sea, entonces descargan a una frecuencia muy sincrónica. Hacen experimentos, otro grupo de investigadores que no tenían nada que ver con estos, años después, y ven y analizan potenciales de campo en el área vulvar ventrolateral y en la región del núcleo del tracto del solitario. Y esos potenciales de campo resulta que están ciclados también a una frecuencia de 2 a 6 Hz. Aunque tú no lo creas, el sistema vasomotor, todos están, toda la actividad eléctrica ocurre en una banda de 2 a 6 Hz. Eso es increíble. Entonces, mi hipótesis es que las personas hipertensas deben tener una disritmia, fíjate bien, en el tallo cerebral, que esta, ¿cómo se llama? Que esta banda de red no tenga esta frecuencia, y esto a final de cuentas incrementa la descarga de noradrenalina. ¿Sí me explico? Que tenga una frecuencia mucho más baja o mucho más alta, pero no esa frecuencia. ¿Sí? Entonces eso se me hace interesante, pero la gente que estudia el cardiovascular no piensa en esos detalles. Fíjate, eso es bien interesante. Ahora, también es muy interesante aprender que México tiene 15 millones de hipertensos, 15 millones de hipertensos. Por eso está tan horrible el COVID, compadre. No es gratis. Bueno, la tranza es que han hecho estudios en ratas hipertensas, porque aunque no lo creas hay muchas variedades de ratas hipertensas. Y tú dices, bueno, ya a mí qué madre me importa una puta rata, ¿no? Yo quiero ser médico. Bueno, resulta que en las ratas que son espontáneamente hipertensas, que sin que les dé nada, de repente se hacen hipertensas, hacen análisis de estas estructuras y encuentran que hay un montón de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa en todas estas estructuras. Entonces, eso te habla de que existe pero fíjate bien, en las ratas hipertensas. Y eso te habla de un problema en donde hay una inflamación local de estos circuitos, una inflamación local. O sea, ¿por qué se hace la inflamación ahí? No sé, pero se hace la inflamación. Pero esto debe tener mucho que ver con la obesidad, porque en la obesidad muchas interleucinas que produce, la persona que tiene obesidad tiene un proceso inflamatorio crónico. Porque los adipocitos mandan señales, porque son muchos, a que los glóbulos blancos empiecen a hacer sustancias que no deberían de hacer, que son como respuesta a la inflamación, pero me imagino que en sí la obesidad es una inflamación. Bueno, no sé, el chiste es que los tipos que son obesos tienen altos niveles de interleucinas. Y entonces tal vez la obesidad tenga una estrecha relación con la hipertensión, en algunos casos, porque se debe llenar de interleucinas esta región. Y las interleucinas deben modificar la actividad eléctrica de esas neuronas y deben desciclar la banda de 2 a 6 Hz. Pero esto que te estoy platicando, voy a estar muerto cuando alguien lo va a demostrar, y eso es lo más gacho. Pero de mí se acuerdan.